Bien, finalmente nos vamos a adentrar en los coeficientes de verosimilitud. Un coeficiente de verosimilitud es la razón o la relación o la proporción entre dos probabilidades. Por una parte, la probabilidad de tener un X resultado en un test entre aquellos pacientes que tienen la enfermedad o la condición, que están enfermos, y esto dividido para la probabilidad de encontrar el mismo resultado en el test, el mismo resultado X en el test, pero entre pacientes que están sanos, que no tienen la condición. Esto puede parecer un poco de difícil de digerir, pero van a ver que se hace mucho más fácil. Vamos a replantearlo diferenciando los dos tipos de coeficientes de verosimilitud que existen. Por una parte podemos tener un coeficiente de verosimilitud positivo, que no es sino la probabilidad de tener un test positivo entre aquellos pacientes que están enfermos, dividido para la probabilidad de tener el test positivo, nuevamente el mismo resultado del test, pero entre pacientes que están sanos, ¿sí? Cuando queremos calcular un coeficiente de verosimilitud, no tenemos que estar sacando todas estas probabilidades otra vez, porque una de ellas ya la conocemos y la otra es muy fácil de sacar. ¿A qué me refiero? Los coeficientes de verosimilitud siempre son relaciones entre la sensibilidad y la especificidad de una prueba. A eso nos referíamos con la ventaja sobre los valores predictivos positivos y negativos, que no se ve influenciado los coeficientes de verosimilitud por la prevalencia, porque solo están relacionando la sensibilidad y la especificidad, que son, como decíamos, propiedades intrínsecas del test. Ahora, volviendo a esta definición, esto de tener un test positivo entre pacientes que están enfermos implica que tenemos que buscar la celda de la tabla de 2×2 en la que ambos son positivos, tanto el test como la condición, y es esta la celda, ¿verdad? Ahora estamos hablando de una proporción, como nos dice acá. Entonces, ¿cuál es la proporción de pacientes con test positivo entre todos los enfermos? Estos son aquellos con test positivo que están enfermos y este es el total de los enfermos, ¿no es cierto? Ya habíamos visto en algún otro momento esto de la proporción de pacientes con test positivo entre todos los pacientes enfermos y le habíamos dado un nombre y ese nombre es sensibilidad. La sensibilidad es la proporción de los pacientes que ocupan esta celda entre todos los pacientes que ocupan esta celda, que son todos los enfermos. Entonces podemos replantear esto y decir que los coeficientes de verosimilitud positivos equivalen a la sensibilidad dividido sobre otro valor. Este otro valor es el siguiente. La probabilidad de pacientes que tienen un test positivo pero que están sanos, ¿no es cierto? Tenemos que ubicar esa celda. Test positivo pero pacientes sanos es de esta celda. Pero estamos hablando de una proporción, entonces quiero saber la proporción de pacientes de esta celda entre todos los pacientes sanos. Y todos los pacientes sanos están en esta celda de acá. Ahora, habíamos dicho que la especificidad de esta de acá, equivalía a la cantidad de pacientes verdaderos negativos, ¿no es cierto?, que es de esta celda de acá, dividida para el total de pacientes sanos, que es esta de acá. Entonces la especificidad correspondía a dividir esta celda de acá para la celda de acá, y eso es lo que nos daba el 95% en este caso, ¿sí? Si queremos obtener esta celda, que es la que está mencionada en el denominador del coeficiente de verosimilitud positivo, no tenemos más que restar 1 menos la especificidad. 1 menos especificidad nos da este valor de acá, porque la proporción de pacientes con el test positivo entre los enfermos tiene que ser lo que resta de la especificidad. La especificidad era la proporción de pacientes con test negativo de todos los pacientes sanos. Entonces esta celda de acá, que es la que estamos buscando, no es sino lo que le queda a la especificidad del total de sanos. Entonces es 1 menos la especificidad.
Así llegamos a que un coeficiente de verosimilitud positivo no es sino la sensibilidad dividida para 1 menos la especificidad. Vamos a borrar esto para pasar a los coeficientes de verosimilitud negativos. Ahora vamos a un coeficiente de verosimilitud negativo. Como podrán intuir, esto es la proporción de pacientes con un test negativo en esta ocasión de entre los pacientes sanos, dividida para la proporción de pacientes con el test negativo. Nuevamente, los dos tests siempre tienen que tener siempre tiene que ser lo mismo: test positivo con test positivo o test negativo con test negativo. Es un X resultado que es igual en el numerador y en el denominador. De entre todos los pacientes que están sanos, que no tienen la condición. Entonces, nuevamente vamos a hacer el análisis de hace un momento. Pacientes que no tengan el test positivo, o sea, que tengan un test negativo mientras están enfermos, son los que están ubicados en esta celda de acá, ¿verdad? Estos son los pacientes que, estando enfermos, tienen un test negativo. Y habíamos dicho que la sensibilidad es la proporción de pacientes verdaderos positivos, o sea, test positivo con enfermedad, entre todos los pacientes que están enfermos. ¿Sí? Ahora, por el mismo razonamiento de hace un momento, si lo que queremos es sacar el valor de esta celda, no tenemos más que restarle 1 de la sensibilidad. O sea, de 1 restar la sensibilidad. Sensibilidad es la proporción de pacientes de esta celda divididos para los de esta celda. Como queremos saber los que están acá, porque eso está en el numerador de este coeficiente de verosimilitud, no tenemos más que tomar 1 y de eso restarle la sensibilidad. Entonces el coeficiente de verosimilitud negativo equivale a 1 menos la sensibilidad, ¿sí? Y eso dividido para este otro valor de acá. Ahora, ¿cuál es este otro valor de acá? ¿Cuál es la proporción de pacientes con un test negativo entre todos los sanos? Este es el total de los pacientes sanos. Y este es el total de los pacientes sanos que tienen el test negativo. Y ya habíamos visto este valor. La proporción de pacientes verdaderos negativos entre todos los pacientes sanos es lo que le decimos especificidad. Entonces el denominador del coeficiente de verosimilitud negativo es simple y llanamente la especificidad. ¿Correcto? Vamos nuevamente a borrar esto para tener un poco más de espacio y vamos a volver a escribir estas definiciones. Vamos a poner con verde acá esto. Entonces, el coeficiente de verosimilitud positivo era igual a la sensibilidad dividido para 1 menos la especificidad. Y el coeficiente de verosimilitud negativo era igual a 1 menos la sensibilidad dividido para la especificidad. Estas fórmulas, estas relaciones sí tenemos que memorizarlas, pero si es que comprendemos de qué se trata y qué es lo que hemos hecho acá, es fácil sacarlas nuevamente. Entonces, una vez que las hemos razonado, las podemos nuevamente recuperar de la memoria si es que las hemos olvidado. Sensibilidad dividido para 1 menos especificidad es coeficiente de verosimilitud positivo. 1 menos sensibilidad dividido para especificidad es coeficiente de verosimilitud negativo. Esto tiene la gran ventaja de que por una parte combina los dos valores de la sensibilidad y la especificidad en otros valores que son más fáciles de utilizar y que son fáciles de utilizar porque van en conjunción con el juicio clínico. Entonces podemos tomar a la probabilidad pretest, y convertirla en probabilidad post-test con la ayuda de los coeficientes de verosimilitud que van a ubicarse en esta parte de aquí.
Ventajas de los coeficientes de verosimilitud son que por una parte son bastante más fáciles de acordar cuando los hemos usado ya algunas veces. Se pueden combinar varios coeficientes de verosimilitud de diferentes pruebas, de diferentes hallazgos del examen físico, de imágenes de laboratorio, de lo que sea, para hacer una sola operación matemática, ¿sí? Y no estar construyendo miles de tablas de 2×2. Otra gran ventaja que tienen es que se puede usar para pruebas que tienen más de dos posibilidades, no solo positivo y negativo, sino otras posibilidades más. Bueno, el hecho de que asocian la sensibilidad y la especificidad en un valor único es una gran ventaja. Son simples, son muy intuitivos. Uno, viendo el coeficiente de verosimilitud, puede saber qué tan bueno es el test para confirmar una enfermedad o para descartar una enfermedad, lo cual la sensibilidad y la especificidad a veces no nos permite hacer un juicio suficientemente intuitivo. Entonces, en el siguiente video vamos a calcular en base a coeficientes de verosimilitud las probabilidades post-test para diferentes condiciones clínicas. La otra ventaja que estaba olvidando y que es muy importante es que permiten sacar la prevalencia de la ecuación. Los valores predictivos positivo y negativo tenían el problema de que la prevalencia estaba de alguna manera implícita en ellos y que cuando cambiaba la prevalencia o la probabilidad pretest del individuo que estamos analizando, los valores no nos iban a dar resultados acertados. Los coeficientes de verosimilitud, por otra parte, sacan a la prevalencia porque la dejan acá aislada a la probabilidad pretest o a la prevalencia, y como no varían los coeficientes de verosimilitud, dado que derivan de la sensibilidad y la especificidad que no tienen por qué variar, solo tenemos que establecer la probabilidad pretest y con el coeficiente de verosimilitud determinar cuál es la probabilidad post-test, sin preocuparnos de que la prevalencia altere este cálculo que estamos haciendo y lo haga erróneo. Entonces en el siguiente video vamos a empezar a hacer un ejercicio de los coeficientes.